Hola, buenos días. Soy el profesor Ronald. Hoy vamos a trabajar el curso de Historia Universal. Tema del día, en general, es la Edad Media. Bien, como sabemos, la Edad Media abarca del año 476 después de Cristo hasta el año 453 después de Cristo. Estamos hablando que la Edad Media abarca aproximadamente ¿cuántos años? Casi 1000 años, ¿no? Durante ese 1000 años representa del año 476. ¿Qué ocurre en el año 476? Se da la invasión de los bárbaros al Imperio Romano de Occidente, ¿no? Vamos a poner acá. Se da al Imperio Romano de Occidente. Esta invasión se da en el año 476. Bien, acá le estoy poniendo el año de la invasión de los bárbaros, 476 después de Cristo. Finalmente, solamente había caído el Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la ubicación. ¿Dónde queda el Imperio Romano de Occidente? Aquí. Aquí está ubicado el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Acá está ubicado el Imperio Romano de Occidente con su capital, Roma, ¿no? Lo conocemos actualmente como el país de Italia, ¿no? Ahí está. Bien. ¿Quién invade? Los bárbaros. Los bárbaros. ¿En qué año? En el año 476 después de Cristo. Bien. Finalmente, en el año 1453, aquí está, cae el otro imperio romano de Oriente por invasión de los turcos otomanos con Mohamed II a la ciudad de Constantinopla. Significa que aquí está ubicado ¿quién? Está ubicado la ciudad de Constantinopla. Bien, pero se le conoce el imperio, se le conoce como el Imperio Romano de Oriente. También tiene el nombre del Imperio de Bizancio, ¿no? Vamos a ponerle completo, el Imperio de Bizancio. Entonces, este Imperio Romano de Oriente, el Imperio de Bizancio, con capital de la ciudad de Constantinopla, cae en el año de 1453. Entonces, de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, y finalmente cae el otro Imperio Romano de Oriente en el año 1453. Estamos hablando, la historia del Imperio Romano de Oriente casi dura 1000 años. A ese 1000 años de historia se le llama Edad Media. Entonces, estamos hablando que la Edad Media tiene una duración de 1000 años. Bien, sigamos aquí con nuestra línea de tiempo. Historia netamente empieza ¿cuándo? En el año 3500 antes de Cristo. ¿Qué cosa se da acá? La invención de la escritura cuneiforme, ¿no? La primera escritura más antigua de la humanidad, la escritura cuneiforme, que se ha encontrado en Sumer, en la cultura de Mesopotamia, de 3500 hasta el nacimiento de Jesús en el año 0. Empieza netamente la historia antigua, y del año 0 de Jesús hacia adelante estamos hablando netamente de la historia hasta la actualidad. Bien, y del año 3500 de la invención de la escritura cuneiforme hacia atrás, la época paleolítica, o conocida como la prehistoria, abarca unos 10 millones de años aproximadamente, todo lo que es la evolución del hombre. Bien, otro dato. En el año 474 después de Cristo, eso sería antes de Cristo, Rómulo y Remo fundan Roma en el año 474. Del año 474 antes de Cristo hasta la invasión de los bárbaros en el año 476, de aquí hasta la caída, estamos hablando otros 1000 años de la historia del Imperio Romano de Occidente. Eso, en conclusión, estamos hablando 2000 años, ¿no?
del Imperio Romano. 1000 años para Occidente y 1000 años para Oriente. Bien, otro dato. ¿Qué ocurre en el año 1492? Cristóbal Colón llega a América Central. Entonces, ¿qué sucedió más antes del año 1492? ¿Qué ocurría? Significa que todavía no conocían el continente de América, ¿no? Entonces, cuando cae el imperio de Bizancio en el año 1453, no se conocía América. Entonces, la Edad Media está siendo gobernada prácticamente por la Iglesia Católica. Porque están fundamentando que la Tierra es plana. Bien, una vez que cae el imperio de la ciudad de Constantinopla, de 1453 hacia adelante estamos hablando de la Edad Moderna, ¿verdad? Más antes de la Edad Media, que duró más de 1000 años. Bien, ahora pasemos a los reinos de los bárbaros. ¿Quienes habían invadido a quién? Al Imperio Romano de Occidente. Pero ¿dónde estaban los bárbaros? ¿No? Por aquí. Vamos a hacer las ubicaciones. Aquí estaban los germanos, ¿no? Estaban los vándalos. Por acá estaban los hunos, ¿no? Los hunos, conocidos como tártaros mongoles. Ahí está. Por acá se establecen los reinos germánicos, los visigodos. Estos invaden y se van a establecerse en todo lo que es norte de África, ¿no? Acá se establecen, aquí se van a establecer los vándalos. Mientras en Roma, cuando van a invadir toda esta parte, acá se van a establecerse los ostrogodos. Y toda esta partecita se van a establecer los burundios. Acá los visigodos. En esta parte se establecen los anglosajones. Los anglosajones. Bien. ¿Quiénes son los bárbaros en sí? Anglosajones, por acá están, por ejemplo, los galos. Acá están los francos. ¿Verdad? Germanos, vándalos, hunos, visigodos, ostrogodos, vándalos, anglosajones. Estos se les llamaba bárbaros a aquellas culturas que vivían en las fronteras romanas, que no habían sido conquistados ni controlados por el Imperio Romano de Occidente. Finalmente, estos bárbaros invaden de manera vertical, en oleadas, y prácticamente con eso desaparece el Imperio Romano de Occidente. Bien. Ahora pasemos a los reinos germánicos. Los reinos germánicos se habían establecido en lo que es actual Alemania. Estos pueblos finalmente, cuando empieza a incrementarse su población, aprovechando la crisis del Imperio de Occidente, de Roma, además, por la necesidad de poseer nuevas tierras para la agricultura, estos germanos van a ser empujados por los hunos tártaros, y estos germanos van a empujarse prácticamente en una invasión de oleadas al Imperio Romano, ¿no? Lo importante de estos reinos germánicos cuando invaden al Imperio Romano, ¿qué sucede? Hay una fusión cultural. El lengua germánico con la lengua latín da origen a las lenguas romances. ¿Qué tipo de lenguas van a aparecer acá? Lo que es el castellano, el portugués, el alemán, lo que es el suizo y el latín. Todas esas lenguas van a dar origen a esa invasión y a esa fusión cultural. Bien, ahora, expansión del reino musulmán. Esta expansión, vamos a ver la ubicación en estos momentos, son los sucesores de Mahoma, fueron los califas, ¿no? Abu Bakr, Omar I, Othman, Ali,
califa ortodoxo perfecto del año 632 al año 671. A otra califa, la califa Omeya, en el año 661 al año 672. ¿Cuál es la importancia del califa Omeya? Estas califas se van a expandir de esta forma y van a tomar España en el año 700. En el año 700 toman Hispania, lo que es actualmente España. Bien, ¿dónde se establece el imperio musulmán? Aquí. Acá se origina el imperio musulmán, con su emperador, el turco otomano de Mohamed II. ¿Invaden a quién? Estos turcos primero rodean lo que es el Mar Negro y luego toman la ciudad de Constantinopla. Ahora, recuerden que la ciudad de Constantinopla había soportado más de 500 años de historia, porque eran muros hasta 24 metros de altura con 4 metros de ancho. Eso significa era impenetrable. ¿Qué sucede? Esas dos flechitas que vemos acá, esta flechita lleva pues Europa y la otra flechita llega a Asia, ¿no? Era el comercio más importante de la historia, la ruta comercial entre los europeos y los asiáticos. Obviamente se conectaban justamente en un enclave económico muy importante, era la ciudad de Constantinopla. El imperio musulmán tuvo también contacto con los asiáticos. A eso ellos le conocían como la ruta de la seda. En ese contacto el imperio musulmán pues va a traer los inventos como la brújula, papel y sobre todo, bueno, la imprenta también, pero sobre todo la pólvora. Esta pólvora los musulmanes empezaron a utilizarlo en unos cañones de metal y poderlo expulsar hasta 24 kilos. Con estos metales, como los primeros arcabuces, pues tumban a la gran muralla de Constantinopla y conquistan todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los musulmanes? Cortan el comercio. Cortan el comercio de la ruta comercial. Los musulmanes prácticamente cortan y que los comerciantes europeos nunca más van a tener entrada hacia el comercio de la ruta de la seda, que tan importante eran las especies que tenía India, China y Cantón, Japón. Una vez cortado esto, pues hace de que los europeos pues vayan a buscar nuevas rutas comerciales. ¿Bien? Es un tema para otra ocasión. Ahora, el imperio bizantino. Eso es lo que también estábamos tratando del imperio bizancio. Finalmente cae en manos de los turcos y así desaparece el último imperio romano de Oriente. Una vez caída el imperio romano de Oriente, estamos empezando que se da inicio en Europa la edad moderna. Y la edad moderna se da con el humanismo y el renacimiento. Bien. Finalmente tenemos otro dato, el imperio carolingio. El imperio carolingio, bueno, nos da más espacio, vamos a borrar un poco todo esto. Bien, en esta parte es donde se da el imperio carolingio. El imperio carolingio. Este imperio, obviamente, una vez se va a fundar en su máxima expansión, va a ser con Carlomagno, llega a su máxima expansión, coronado por el Papa León III. Este imperio se ha desarrollado en el actual lo que es Francia. Para ser organizado mejor este imperio, lo que se hace es organizarlo políticamente en lo que son condados, gobernado por un conde, por marcas, que son marqueses, y por lo que son duques, duque por duqueses. Finalmente, esta organización permitió bien organizar el imperio y es lo que conocemos actualmente como provincias, distritos, ¿no?
Otro, en educación, el Imperio Carolingio ha establecido las bases, lo que ha proseguido mucho y ha sido bastante influenciado para otras monarquías, como las escuelas palatinas, las escuelas conventuales, obviamente manejadas por los sacerdotes, y las escuelas parroquiales. Obviamente la educación cayó en manos de la Iglesia Católica. El Imperio francés, el Imperio Carolingio, finalmente se va. Un imperio que ha durado aproximadamente unos 600 años, termina desintegrándose. La desintegración del Imperio Carolingio se da de sus tres hijos, ¿no? Lotario se queda con lo que es Italia, Carlos el Calvo se queda directamente con Francia, y Luis el Germánico se queda con Alemania. Al final, el hijo Lotario y más Luis el Germánico de Alemania se unen los dos reinos y dando inicio al gran Sacro Imperio Germánico, que es un tema netamente para adelante. Bien, esto sería un poco para entender las ubicaciones que se dan de tres cosas que acabamos de hablar, ¿no? Del Imperio Romano de Occidente, del Imperio Romano de Oriente, lo que invadieron a Oriente, el Imperio Musulmán de los turcos otomanos, y un poquito más de los turcos otomanos. Finalmente los turcos otomanos logran tomar posición todo esto. España cae en manos del Imperio Musulmán. Todo esto, España va a ser colonizado por 700 años. Bajo el poder, los españoles le van a poner el nombre de moros árabes. Estos moros árabes terminan siendo de la expansión del Imperio Musulmán. Toman el control casi mitad del mar Mediterráneo. Estos musulmanes se expanden en lo que es actual Irak, lo que es Irán, lo que es Israel, lo que es Yemen, Chad, hasta las fronteras de la India, lo que es actualmente Afganistán. Todos los países árabes van a estar bajo el poder del Imperio Musulmán. También toman la famosa cultura de Egipto y todo lo que es el norte de África. Seguramente van a someter ¿a quién? A los vándalos. Bien, sabemos que en el año 1492 España expulsa a los moros. Y estos moros dejan España y van a fundar o aparecen países como Marruecos, aparece Libia, Túnez. Bien chicos, este es un repaso de las temáticas que hemos trabajado ya. Bien, con esto sería mi clase. Soy el profesor Ronald, conmigo hasta otra oportunidad. Gracias.